Timo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy, en especial al profesor Carlos Pérez, quien amablemente aceptó nuestra invitación para participar de nuestro curso con su charla del día de hoy sobre la dialéctica hegeliana y la actualidad también de su pensamiento. Bueno, para quienes no lo conocen al profesor Carlos Pérez, él es filósofo y profesor de física, ha sido docente en diversas universidades chilenas, entre ellas la Católica Valparaíso, la Chile y la USACH. Ha escrito numerosos textos acerca de Marx y Hegel y todos lo reconocemos por su labor de divulgar el pensamiento de estos autores en Chile durante las últimas décadas. Bueno, la modalidad de la presentación serán 45 minutos que expondrá el profesor Carlos Pérez y luego 45 minutos para la discusión. Así que si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, pueden hacerlo y luego las leemos al final de la presentación. Bueno, estimado Carlos, lo dejamos con su presentación. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Enrique Sáez por el espacio que me da en su curso, a Lucas por la gestión que ha hecho, por el manejo de esta sesión. Quiero agradecer también a las personas que se integran. Veo varios de las personas que asisten a mis cursos. Les agradezco que tengan la paciencia de tener una tercera sesión. Yo hago 2 cursos sobre Hegel, una tercera sesión en la semana, es un cierto grado de heroicidad. Lucas me contactó hace un par de meses para ver la posibilidad de intervenir en esta cátedra del profesor Sáez. Y entonces, a ver a Hegel en relación a la contingencia. Yo, de manera culpable, premeditada, un poco alevosa, le dije, ¿y por qué no hablamos de Hegel y el 18 de octubre? Es una trampa, ¿no? Me parecía interesante hacer la conexión, ¿no? Ahora, ¿por qué es trampa? Porque voy a hablar de Hegel, no del 18 de octubre, ¿no? Eso lo advierto porque está recién empezando y es una oportunidad para decir, entonces me retiro porque voy a hablar de Hegel, ¿no? Me interesa Hegel. Y me interesa la pregunta, ¿qué diría Hegel del 18 de octubre chileno? Digo, porque puede haber personas que no sean de Chile, del estallido social que ocurrió hace 2 años en Chile, ¿no? Entonces, es una pregunta que me interesa abordar porque me la han formulado varias veces, ¿no? Y me interesa abordarla particularmente porque encuentro que es una pregunta esencialmente errónea, ¿no? Es propio del pensamiento hegeliano el que el error, ¿no es cierto?, es muy interesante, ¿no? La pregunta no es verdadero o falso, la pregunta es, ¿de dónde surge ese error? Y ahí hay mucho que decir, ¿no? Es una pregunta esencialmente errónea, en primer lugar, porque es extemporánea. Han pasado 200 años desde la publicación de La filosofía del derecho de Hegel, que es su texto más cercano a la filosofía política. Es extemporánea, ¿no es cierto?, en un sentido trivial, 200 años, pero también es extemporánea en un sentido muy profundo, ¿no? Hegel no conoció la democracia amplia, consenso universal, ¿no es cierto?, como forma de gestión del aparato del Estado, ¿no? No la conoció, recién se estaba abriendo el censo electoral en Francia, ¿no es cierto?, y en 1830 tímidamente en Inglaterra. No solo no conoció la democracia como forma de gestión y manera de tratar de establecer consensos sociales, sino que tampoco conoció ni imaginó, es fácil ver en su obra que no imaginó que la democracia podía ser usada como forma de administración por parte de los sectores dominantes de la sociedad, ¿no? En un cálculo simple, si los pobres son más, en un régimen democrático igualitario ganan los pobres, pero no, nosotros sabemos que
el factor numérico, ¿no es cierto?, no ha sido en ningún momento de la historia el factor crucial en la gestión democrática, y que más bien la manipulación, la administración se ha ido imponiendo cada vez más como la forma de hacer democracia. Entonces, ¿qué habría opinado Hegel de un estallido que busca, ¿no es cierto?, hacer real una promesa democrática que no solo no es real, sino que es profundamente irreal en una democracia administrada, es extemporánea, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es errónea, ¿no? Es como preguntarle a San Agustín si era demócrata cristiano o no, ¿no? No corresponde, ¿no? Sin embargo, lo interesante de esta pregunta es que está fundada en dos ideas que son las que me interesa exponer, ¿no? Está fundada, primero, en la idea de que en la filosofía de Hegel habría un método para examinar situaciones políticas, sociales e históricas. Y en la idea consiguiente, en segundo lugar, de que ese método sería el método dialéctico, ¿no? Entonces, primero voy a poner eso, método; segundo, el tema del elemento dialéctico, y una vez que desbaratemos esas dos ideas, entonces voy a hacer algunas apreciaciones meramente hipotéticas sobre algunos aspectos que en la filosofía política de Hegel podrían, no sé, ser invocados, ¿no es cierto?, a propósito de los problemas que tiene la democracia actual, ¿no? En primer lugar, la idea de método, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla para ir exponiendo, ¿no? La pregunta precisa es: ¿hay un método de examen de las situaciones históricas, sociales, políticas en Hegel? ¿Ah? La pregunta precisa es si hay un método. La idea de método es la que es errónea, ¿sí? Es, voy a decirlo directamente, errónea. La idea de método supone la anterioridad del objeto respecto del sujeto. Un objeto que se presume real, ¿no? Un objeto del que se presume objetividad. La objetividad en el saber sería: el saber corresponde al objeto. Un objeto que se puede distinguir en su realidad de la apariencia, del modo en que aparece. En una lógica en que hay una estricta exterioridad entre esta realidad que es la esencia y ese aparecer de esa realidad que es el fenómeno. La realidad, la esencia como tal, sería, por un lado, en el objeto, su carácter de cosa. En último término, en la concepción mecánica del mundo, de partículas aisladas en el espacio y el tiempo, pero también, ¿no?, la objetividad del objeto en su realidad esencial es la ley que rige a esas cosas, de la que se espera que en último término se funda en una ley universal. Y en esta, ¿no es cierto?, concepción bajo la cual la idea de método tiene sentido, también hay una relación exterior entre la cosa y la ley, ¿no? En esos términos tiene sentido que el sujeto se acerque a través del fenómeno a la realidad en tanto cosa, en tanto ley, que se acerque al objeto para obtener en el saber la objetividad, ¿no? El problema, noten que aquí hay una metáfora espacial: acercarse a. Esa metáfora espacial presupone un camino del sujeto hacia el objeto, ¿no? En ese acercarse a podrían haber caminos erróneos. Entonces, ¿qué es el método?, ¿no? Todo esto es Descartes,
¿ah? Todo esto es el racionalismo y el empirismo. ¿Ah? Siglo XVII, siglo XVIII. ¿No? ¿Qué es el método? El método es un sistema de señales que nos indica cuál es el camino correcto. O, digamos, el método presupone, ¿no?, la anterioridad del objeto respecto del sujeto, la exterioridad, ¿no? Noten que hay un juego de exterioridades. Aquí el sujeto es exterior al objeto, el método es exterior tanto al sujeto como al objeto, el fenómeno es exterior a la esencia, etc. Es un juego de exterioridades. ¿Ah? Un juego de exterioridades que finalmente, ¿no?, son susceptibles de una operación de reducción, ¿no?, de reducción a la partícula elemental, a la ley universal, al método ejemplar. Es importante en esta concepción, ¿no?, que el método es algo tan objetivo como el objeto. El método es exterior al sujeto, ¿no? Es importante que la objetividad del método en tanto camino proviene, por eso es, ¿no es cierto?, objetivo e independiente, proviene del orden de la razón. O sea, cuando Spinoza habla de método, cuando Descartes habla de método, cuando Leibniz habla de método, está hablando del orden de la razón. Entonces, cuando hablamos de método en filosofía, cuando hablamos de método en sentido técnico, profesional, no de procedimiento, no hay un método para hacer, para cocinar, un método para abrocharse los zapatos, no. Cuando hablamos de método estamos hablando de esto, de este conjunto de presupuestos, ¿sí? Sin embargo, si uno profundiza todavía el asunto, la idea de método se ha ido agravando a lo largo del tiempo, ¿no? Ha ido pasando de gris a oscuro y definitivamente a las sombras de la metodología. Yo creo que es importante distinguir esas etapas, distinguir la idea de método, ¿no?, del método propiamente tal. Noten que en rigor Galileo, Newton, Descartes no formulan un método, formulan una idea de método, ¿no? Y eso aún hay que distinguirlo de la tragedia, ¿no es cierto?, del siglo XX, que es la metodología. Todos los que hayan sido víctimas, ¿no es cierto?, ya sabrán, ¿ah?, esta amplia tragedia del metodologismo. No es lo mismo la idea de método de Bacon, de Descartes, que el método formulado ahora explícitamente en la época de Stuart Mill, de William Whewell, y que da origen, ¿no es cierto?, a toda una tradición de la metodología, en el sentido de Hempel, en el sentido de Mario Puig, ¿no? Son ideas distinguibles. No es lo mismo decir hay un camino para acercarse al objeto que hay un camino correcto, que es la pretensión, ¿no es cierto?, de la filosofía del método, que es la filosofía de la ciencia. Y eso, desde luego, no es lo mismo que exacerbar la idea de camino hasta imponérsela al objeto. El objeto en realidad depende del camino. La metodología ha invertido el asunto. Solo reconocemos como objeto aquello que ha sido, ¿no es cierto?, vislumbrado desde el método. En vez de usar el método para acercarse al objeto, la metodología lo que hace es definir el objeto por el método, ¿sí? No es lo mismo una lógica de descubrimiento que supone de manera realista la objetividad, que la idea de acercarse a la verdad, ¿ah?, que es propia de la inducción progresiva de Stuart Mill, del método hipotético de William Whewell. Y eso no es lo mismo que formular reglas que definen el objeto, que es un exceso que deriva, ¿no es cierto?, del neocantismo, en realidad. Démosle una segunda pasada a esta, ¿no es cierto?, diferencia entre idea de método, metodología, para ver qué tiene que ver con Hegel, ¿no?, o por qué no tiene que ver con Hegel. La idea de método corresponde, ¿no?, a una lógica de descubrimiento.
¿ah? Lo que Spinoza, lo que Descartes, ¿no es cierto?, lo que Francis Bacon estaban tratando de hacer es especificar la operación del pensamiento que permite acercarse a la objetividad. La operación del pensamiento. Sin embargo, en el siglo XIX, esta preocupación, esta problemática, se empobrece radicalmente y la operación del pensamiento queda entre paréntesis, queda omitida, se da por evidente, ¿no? Y entonces, los que inventaron ahora el método de manera explícita están más bien preocupados de las reglas para pensar. La operación del pensamiento deja de ser el problema, ¿ah?, el problema propiamente filosófico, y aparece un problema de tipo técnico. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? En el exceso, ¿no? Es decir, reglas para operar con el objeto, ¿no? La inducción, el método hipotético deductivo, ¿no?, las variantes de la inducción. En el exceso, ¿no es cierto?, que es la metodología, no solo la reflexión sobre la operación del pensamiento queda omitida, sino incluso la reflexión sobre las propias reglas del pensar. Ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, el repudio de Mario Bunge a la tradición de la filosofía de la ciencia. Dice, no, aquí lo que hay que hacer es establecer reglas, solamente, ¿no? Da incluso las reglas como obvias, las reglas del método dejan de ser problema. Y el problema empieza a ser reglas para operar con el saber, ¿no? Es decir, como decía, para constituir el objeto. Y entonces cualquiera que haya sufrido, ¿no es cierto?, esos dramas en las escuelas de ciencias sociales que son los cursos de metodología, se habrá dado cuenta de eso, ¿no? No hay un método para llegar al objeto, no, hay un objeto que surge del método. Se ha pasado con esto de la filosofía natural ilustrada del siglo XVII, del siglo XVIII, a la realidad de las disciplinas que surgen en el siglo XIX, al imperio disciplinar. O se ha pasado de acercarse a la verdad a establecer como verdad algo. El método es el criterio no para acercarse a la verdad, sino para establecer la verdad. Y eso es lo que Jean Michel, su mamá le decía Jean-Michel Foucaultcito, llamaba el saber poder. ¿Ah? Desde la pretensión de saber al saber poder. Y la metodología es la herramienta, ¿no?, de un saber que opera como poder. Si uno compara esto con la tradición filosófica, no con ese desastre, ¿no es cierto?, académico y academicista, burocrático, que son las ciencias sociales. Si volvemos a la tradición filosófica, Hegel no tiene que ver ni con el método ni con la metodología. La problemática de Hegel deriva de la aspiración a formular una lógica del descubrimiento propia, ¿no?, de Francis Bacon, de Descartes, que es toda una aspiración, siglo XVII, siglo XVIII, una nostalgia de la modernidad, que fracasó en David Hume. No hay una lógica de descubrimiento. Los argumentos de Hume son contundentes, son desastrosos. Y que tiene una salida, sin embargo, en la formulación de una lógica del saber en Kant, ¿no? Es posible encontrar la universalidad en el saber, la necesidad en el saber, si usted hace una lógica del saber, de la operación de saber. No es lo mismo usar la operación del saber que examinarla, que es la tarea de la crítica de la razón pura. Hegel lo que ha hecho es ontologizar esta lógica del saber kantiana. Ha formulado una lógica ontológica. Es decir,
La lógica de Hegel ha pasado de especificar la operación del pensamiento a la pretensión de describir modos de asumir la objetividad como tal. La lógica hegeliana lo que hace es describir los modos en que el ser, directamente, no el pensamiento como en Kant, no el objeto como en Descartes, no, en que el ser como tal resulta ser, a partir de la movilidad absoluta que lo constituye, etc. ¿No? Es decir, en resumen, la lógica hegeliana no contiene una idea de método. La ha trascendido, no solo idea de método, no tiene nada que ver ni con el método ni con la metodología. No contiene una idea de método, deriva de la lógica del saber, de la crítica kantiana. La lógica hegeliana no es ella misma un método, por esa razón, ¿no? Pero no solo eso, tampoco es la base de una metodología posible, como en algún momento, ¿no es cierto?, algunos marxistas creyeron, bueno, si no hay un método mecanicista, habrá un método dialéctico, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que en Hegel no hay exterioridad entre el sujeto y el objeto. No hay camino. Y eso hace que cada vez que Hegel usa la palabra método, la usa de manera coloquial, como procedimiento, no de manera técnica, o dice algo que es extraordinario. Dice, bueno, este es un camino en que la meta del camino coincide con el camino. Reducir al absurdo la idea de acercarse a. ¿No? La lógica hegeliana no es una manera de acercarse a la verdad, sino que es una manera de exponer la verdad. No estamos frente a la verdad. No, estamos en la verdad. Y lo que hace la lógica hegeliana es describir el despliegue de lo que es. Muy bien. Esa es la primera cuestión. Entonces, no solo no hay método, no hay base para una metodología, sino que la segunda cuestión, ¿no? El método hegeliano no es el método dialéctico en la expresión método dialéctico en Hegel, ¿no? Ni la palabra método ni la palabra dialéctica tienen que ver con Hegel. Yo creo que la expresión método dialéctico sí tiene sentido para Marx, débilmente, y tiene pleno sentido para la tradición marxista. Sí tiene sentido. Pero la idea de método dialéctico en la tradición marxista no deriva de Hegel. Deriva de una particularísima interpretación, ¿no?, de Feuerbach a través de Marx, débilmente, y después de una interpretación simplemente arbitraria que proviene de Plejánov, de Engels, qué sé yo, de Abraham Devorin, etc. Cada vez que Hegel menciona muy poco la palabra dialéctica en sentido técnico. Cada vez que habla de dialéctica, ¿no es cierto?, habla de la mayéutica platónica, ¿no es cierto?, o habla de la dialéctica trascendental de Kant para ridiculizarla, ¿no? Sin embargo, entonces uno tiene que hacer una especie de búsqueda en la obra de Hegel donde habló de dialéctica, ¿no? Y entonces, mi opinión es que el lugar en que más se acerca Hegel, ¿no?, a el uso técnico de la palabra dialéctica es en el concepto previo de la enciclopedia, ¿sí? Entonces voy a citar de los parágrafos 79 al 82 de la enciclopedia C, la enciclopedia de 1830, ¿sí?, traducida afortunadamente por Ramón Valls Plana, lo que nos permite
plenamente y sin duda, ¿no? Hablar de Hegel en castellano, ¿no? Al final del concepto previo de la enciclopedia, Hegel hace una tarea administrativa, digamos, ¿no? Que es muy típica eso de transición y decir, bueno, lo que viene son estos capítulos que se tratan de esto y lo otro, ¿no? Hace la tarea de explicitar la división de la lógica de la enciclopedia, que después se mantiene, ¿no es cierto? O antes, en realidad, o sea, ya era la lógica la división de la lógica grande, ¿no? De 1812, 13, 16. Dice Hegel, bueno, aquí no puedo ponerme de pie, ¿no? Pero debería ponerme de pie, porque esto es palabra de Hegel, ¿no? Lo lógico, el contenido de la ciencia de la lógica, según su forma, según la forma, no según el contenido, tiene tres lados. El abstracto, que es propio del entendimiento, el dialéctico o racional negativo, el especulativo o racional positivo. Yo creo que este es el lugar en que Hegel usa más seriamente la palabra dialéctica, ¿sí? Y todavía le resulta extraña usar la palabra dialéctica. Tan extraño que dedica la nota del parágrafo 79 y después dedica largamente, ¿no?, la nota al parágrafo 81 para explicar qué es lo que quiere decir con dialéctica, ¿no? En la nota dice, estos tres lados no constituyen partes de la lógica, sino momentos, ¿sí? Lo real, lo verdadero en general, ¿no?, es el concepto, no la dialéctica, sino el concepto, ¿sí? La dialéctica es un momento. Sería muy raro, ¿no?, llamar tronco a un árbol. No, el árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas, tiene frutos, ¿no es cierto? Entonces, un momento del árbol, ¿no? Sería extraño decir, ¿no?, el ejemplar de un ser humano es un adolescente. No, el adolescente es un momento de un ser humano, ¿sí? Pueden ponerse en conjunto bajo el primer término, es decir, bajo el entendimiento, estos tres momentos. Y así mantenerlos separados. ¿Ah? Cuando uno separa lo abstracto de lo dialéctico de lo especulativo, no lo está tratando con arreglo a su propia verdad. Entonces, esa advertencia no es la nota completa, estoy sacando párrafos, ¿no? Esa advertencia tiene que ver con que Hegel ahora explica el momento abstracto, el momento dialéctico, el momento especulativo. El pensamiento en cuanto a entendimiento, o sea, estamos en la letra A, lo dice explícitamente, se queda parado en la determinidad fija y en la distintividad de ella frente a otra. Un tal abstracto, delimitado de esta manera, vale para el entendimiento como siendo de suyo y como subsistente. El entendimiento es un nivel, el primer nivel, el nivel más pobre, ¿sí? Enseguida, el momento dialéctico supera, ¿no?, esas determinaciones finitas, ¿no?, las hace pasar a su opuesto, ¿no? Entonces, tal como el primer momento abstracto es del entendimiento, este es el de la esencialidad, el de la contradicción, ¿no?, dicho en términos técnicos. Y entonces, en la nota al parágrafo 81, que es una larga nota, ¿sí?, Hegel explica los sentidos del término dialéctica. Lo dialéctico, primero, noten que los números son de Hegel, ¿eh?, tomado por el entendimiento, ¿no?, constituye el escepticismo. Entonces, aquí la palabra dialéctica como poner en duda algo, ¿sí? La dialéctica, considerada habitualmente de manera coloquial como una habilidad extrínseca, conduce a una confusión en determinados conceptos, a una apariencia de contradicción. Noten el carácter como peyorativo de este segundo sentido. Esta es la mayéutica
¿no es cierto?, socrática, ¿no?, o platónica. Frecuentemente, esto de manera peyorativa, la dialéctica se considera como algo que no baja más allá de un sistema subjetivo para columpiar raciocinios que van de acá para allá y de allá para acá. Sócrates poniendo en ridículo, ¿no es cierto?, a sus antagonistas, o Platón poniendo en ridículo a sus antagonistas a través de Sócrates. Entonces, obvio que la dialéctica no es ni ese sentido 1 ni ese sentido 2. Pero, ¿no?, en su determinidad propia, entonces la dialéctica más bien la verdadera, es la propia y verdadera naturaleza de las determinaciones del entendimiento de las cosas de lo finito. Y entonces distingue. La dialéctica requiere de la reflexión, en sentido técnico, de la reflexión exterior, de la reflexión ponente. Esta es la primera parte de la doctrina de la esencia. Pero la reflexión exterior, la reflexión ponente, como determinidad aislada, no es suficiente. La dialéctica, más allá de eso, es un rebasar inmanente. Hegel se está refiriendo ahí a la reflexión determinante, al principio, ¿no es cierto?, de la doctrina de la esencia. Todo lo finito es este superarse a sí mismo. Es decir, este superarse a sí mismo, en ese contexto, es la contradicción. Entonces, la palabra dialéctica tiene sentido para Hegel en la medida en que es el momento de la contradicción, el momento de la esencialidad. ¿Sí? Por ello, lo dialéctico constituye el alma móvil del proceder científico. Noten que tiene que ver con la operación del saber, ¿no? ¿Ah? En la operación del saber, el momento dialéctico, en el todo mismo, es la esencialidad, en particular la contradicción. ¿Sí? Y después va al C. ¿Ah? ¿No? Fíjense el orden, después ustedes revisan, ¿ah?, estos parágrafos en la enciclopedia. A, B, C. Trató el A, en el 81 trató el B, larga nota del 81, en el 82 el C, lo especulativo racional. ¿Sí? Y entonces, en la nota del 82 vuelve a decir, esto no es, esto no es, esto es. ¿Sí? Eso muestra la importancia que tiene para Hegel explicar, mire, no es la dialéctica así como usted la está entendiendo, sino la dialéctica en este preciso sentido. ¿Sí? La dialéctica tiene un resultado positivo, ¿no? No es un escepticismo, ese es el primer punto. Este resultado, por consiguiente, no es una unidad simple y formal, sino la unidad de determinaciones distintas. Es decir, no es la dialéctica trascendental kantiana, en segundo lugar. En la lógica especulativa, la lógica del entendimiento está contenida, pero si usted quiere solo quedarse con la lógica del entendimiento, con la lógica kantiana, basta con omitir lo dialéctico racional. Incluso usted podría tener la lógica usual, ¿sí? Es decir, la lógica especulativa, que es la lógica real, que es el conjunto, contiene a la lógica kantiana, pero la ontologiza, a su vez contiene, ¿no es cierto?, la lógica usual. La operación sería reducir. Si usted pasa de la lógica propiamente hegeliana a una operación de reducción, saca la reflexión determinante, saca las esencialidades, le va a quedar la lógica kantiana. Una operación de reducción le va a quedar la lógica usual, la aristotélica, por supuesto, no la de Frege. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es encargarle, revisen los parágrafos 79, 80, 81 y 82, ¿cierto?
Y ahí van a encontrar el pronunciamiento de Hegel más explícito respecto de qué es y qué no es para él la dialéctica. Y cuando uno revisa eso, se encuentra con que en ningún momento habla de método. El momento, ¿no es cierto?, especulativo, racional negativo, en ningún momento menciona la tríada dialéctica. Respecto de la tríada dialéctica no hay, se puede decir con cierta certeza. Hegel la ridiculiza una y otra vez, cada vez que la menciona muy poco a lo largo de toda su obra, y cada vez que la menciona la ridiculiza. Pero una cuestión más de fondo, más técnica, digamos, es que Hegel en este momento dialéctico no está aplicado a contenidos empíricos. La palabra dialéctica Hegel no la usa para referirse, ¿no es cierto?, a la filosofía de la naturaleza, o a la filosofía del espíritu, a su consideración de la política o de la historia. No, la usa para referirse a la lógica. ¿Sí? El momento dialéctico es un momento al interior de la lógica, entonces hay que entender, ¿no? Voy a decirlo de manera difícil porque estamos hablando de Hegel y sería escandaloso que se entendiera todo. Si estamos hablando de Hegel, uno tiene que hablar de tal manera que algo no se entienda, ¿no?, para decir, estuve en una clase de Hegel, ¿no? Miren, Hegel no usa la palabra dialéctica para referirse a lo pensado, la naturaleza, la historia, la sociedad, el sujeto, sino para referirse a la operación que hace el pensamiento cuando piensa algo. Esa operación del pensamiento es la parte categorial de una lógica ontológica. Por último, digamos, ¿no es cierto?, la dialéctica, el momento dialéctico, porque aquí no hay ni método dialéctico ni la dialéctica genérica, no. El momento dialéctico no es suficiente ni es autónomo, ¿no? Es el momento especulativo negativo, reflexivo polémico, ¿no?, de lo especulativo racional, que es el conjunto, que es el concepto. Es el momento de la movilidad pura. En sentido técnico, el de las esencialidades. Las esencialidades, ustedes revisan el índice de la ciencia de la lógica, es la identidad, la diferencia, la contradicción, el fundamento. Esas son las esencialidades, ¿sí? Ahora, noten que lo que he dicho es la dialéctica no es esto, no es esto, no es esto. Ahora al revés. Sí es el momento de la reflexión determinante en su despliegue. La dialéctica, el momento dialéctico es el momento de la operación de la negatividad, como diferencia, como contradicción. Pero ojo, si uno es muy riguroso, el momento de la negatividad que todavía no llega al fundamento. Es el fondo mismo de la movilidad pura. Porque en la ciencia de la lógica, el ser se sumerge hacia un cierto fondo que es la movilidad pura y después emerge. Eso es. Innerung Entäußerung, una inmersión hacia lo interno y después una exteriorización. El fondo de ese movimiento es precisamente las determinaciones de la reflexión en el primer capítulo de la doctrina de la esencia. Entonces, eso llega al fondo cuando la contradicción se abisma, se hunde, se va al hoyo, así se dice en chileno, ¿sí? Pero después empieza a emerger. Y el primer momento de emergencia es el fundamento, ¿no? Después la realidad, el fenómeno o el aparecer, la realidad efectiva, etc. Entonces, antes de ese emerger, ese es el momento dialéctico, ¿no? Como digo, el sentido estricto, el de las esencias, solo el de las esencialidades. Antes de eso, todo es interiorización. Después de eso, todo es exteriorización. ¿Sí? Entonces, sobre método, sobre el elemento dialéctico, ¿qué hace la lógica de Hegel? ¿Para qué sirve? Porque es una preocupación legítima, digamos. ¿Para qué sirve la lógica de Hegel?
Bueno, la lógica de Hegel sirve para algo que es extremadamente sofisticado, sutil, abstracto, ¿no? Sirve para describir el hacerse ser del ser a través de su devenir negativo. Entonces ustedes, cuando vayan de compra, ¿no es cierto?, a un mall, acompañados por alguien, ¿y qué has estado haciendo? Mira, estoy estudiando la lógica de Hegel. Ah, pero ¿y eso para qué sirve? Lo que una persona razonable preguntaría. Entonces ustedes le pueden decir, mira, sirve para describir el hacerse ser del ser, pero como devenir negativo. Van a obtener la respuesta lógica que hay que obtener ante un tratamiento tan sofisticado, tan técnico. Ah, para eso sirve. Bueno, pero ¿y no sirve para interpretar el 18 de octubre chileno? No, no sirve. Estamos hablando de otra cosa. ¿Ah? Usted no puede matar mosquitos a cañonazo. De una herramienta analítica, conceptual, profundísima, sofisticadísima, que es la culminación de la filosofía moderna, y un evento histórico, para nosotros emocionante, quizá espectacular, pero un evento histórico, un evento particular, un evento del que nadie se va a acordar dentro de 20 años, y que va a estar dentro de los ejercicios de la memoria, así como nos acordamos de los zapatistas, con nostalgia y con lágrimas en los ojos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Son dos niveles, ¿no es cierto?, de análisis completamente distintos. La lógica se puede usar, porque lo que he dicho es, se puede, ¿para qué sirve? Para describir el ser, etcétera. Pero se puede usar, ¿no? Hay un rendimiento, si ustedes quieren, más útil. ¿Ah? Se puede usar la lógica para describir la operación del pensamiento. No el pensamiento, sino qué hace el pensamiento cuando piensa. ¿No? Y eso puede ser más interesante porque se puede usar la lógica para criticar el fundamento de lo pensado. La operación del pensamiento es el fundamento de lo que se piensa. Es decir, se puede usar la lógica para criticar no directamente las teorías, sino el fundamento categorial del que surgen las teorías. En ese sentido, mi ambición es que la lógica de Hegel podría ser útil, usada epistemológicamente, para criticar el fundamento de las ciencias sociales. ¿No? Hay que apurarse para hacer eso porque las ciencias sociales se caen a pedazos y a lo mejor vamos a llegar con la crítica correcta, ¿no es cierto?, cuando las ciencias sociales sean repudiadas por la ciudadanía como lo merecen, ¿no es cierto?, y los científicos sociales se hayan revelado por fin explícitamente como los burócratas canallas al servicio de la dominación que son. Pero uno que es un teórico, entonces dice, bueno, yo antes de que esa catástrofe ocurra, ¿no es cierto?, y que la gente empiece a colgar, ¿no es cierto?, de los postes a los psiquiatras, a economistas del Banco Central, yo por lo menos quisiera llegar con la crítica epistemológica a este asunto, ¿no? Sobre método, sobre el elemento dialéctico, ¿para qué puede servir la lógica? Quiero agregar brevemente algunas notas contingentes directamente anacrónicas sobre cosas que Hegel no habría imaginado. Por lo tanto, lo que voy a decir es hipotético. Considerando la filosofía política de Hegel, ¿qué cree usted que Hegel habría dicho ahora? Una hipótesis, pero absolutamente descabellada, porque si usted trae a Aristóteles y lo pone frente al Google, ¿qué habría dicho si lo pone frente a un semáforo? ¿No? ¿Qué habría dicho Aristóteles? ¿No? Bueno, ¿qué habría dicho Hegel frente al dominio burocrático, etcétera? Hegel contingente, hipótesis. Yo creo que Hegel habría estado en contra de la violencia física y sin embargo habría estado a favor de la desobediencia civil. Hay que considerar que esta hipótesis es anacrónica porque la tesis de desobediencia civil es posterior a Hegel, ¿no? Es posterior. Pero la tradición de la desobediencia civil, hay indicios en Hegel que él la veía con mucha simpatía, la tradición liberal, ¿no?
Entonces, por eso se da esa contradicción en Hegel de saludar la Revolución Francesa, ¿no? Sin disculpar el terror, sin disculpar. Fichte lo hizo, Fichte lo hizo. ¿No? No solo saludó la Revolución Francesa, sino que además disculpó, bueno, a algún rey tienen que cortarle la cabeza, si no, no pasarían cosas. En cambio, Hegel tiene una actitud más moderada. ¿No? Entonces, reconoce el estallido, ¿no es cierto?, de desobediencia y se abstiene de manera cómplice un poquito de pronunciarse respecto del terror, salvo para decir que el terror es causa de la Ilustración. Esa es su crítica, de la Ilustración, no de los pobres franceses, no de la prisión por deuda, no de la toma de la Bastilla, ¿no es cierto?, no de Robespierre. El terror es un efecto de la Ilustración. Por otro lado, yo creo que Hegel habría sido un firme partidario de las negociaciones y las soluciones institucionales. O sea, habría firmado el acuerdo del 15 de noviembre sin ningún problema, ¿no? De los consensos, ¿no? Todo en su, no solo en su filosofía política, en su manera de enfrentar, ¿no es cierto?, los eventos, ¿no? En su moderación, ¿no?, exquisita, indica eso, ¿no? Por otro lado, yo creo que Hegel habría sido partidario de una sociedad civil empoderada, autónoma frente al gobierno, y esa idea la pueden encontrar en la eticidad. ¿Ah? En la eticidad la sociedad civil es autónoma del gobierno, no del Estado de la totalidad, ¿no? O sea, habría sido partidario de una eticidad viva y autoconsciente, no de la eticidad dormida del mundo liberal, ¿no? Por otro lado, yo creo que Hegel habría sido partidario de una democracia ponderada, no de una democracia con voto homogéneo e igualitario, ¿no? Está en la crítica que le hizo a la reforma del censo electoral, que es el último escrito de Hegel en 1830-31. ¿No? Una democracia ponderada, pero sustantiva. Yo creo que habría considerado que las leyes de cuota o las discriminaciones positivas son ponderaciones formales, contingentes, interesadas, ¿no? En cambio, él habría sido partidario de una ponderación sustantiva, universal, ¿no es cierto?, que le dé garantía al ciudadano, no como mujer o como negro o como discapacitado, no, como ciudadano en general diferenciado, reconociendo que los ciudadanos son ciudadanos diferenciados. Eso es lo que la hipótesis que puedo formular sobre Hegel, ¿no? Ahora, es legítima, me anticipo a la pregunta, ¿y qué creo yo, Carlos Pérez, modestamente, de lo que Hegel habría dicho? Bueno, yo no estoy de acuerdo con Hegel. No estoy de acuerdo. Yo no soy hegeliano, ¿eh? Yo nací en marzo. Soy marxista, ¿no? Claro, Hegel no es Marx. O como dice Mauricio Redolés, Lenin no es Lennon, ¿no? No, yo creo que Hegel no considera, ¿no?, el poder de la estatalización del derecho, que aparece precisamente en su época. Lo vislumbró, ¿no? Vislumbró que era un peligro estatalizar, dejarle al Estado, al gobierno, dejarle al gobierno el monopolio de la formulación de normas, ¿sí? El proceso de estatalización del derecho empieza con los códigos napoleónicos y conduce a formular un derecho estatal, que es lo que se llama Estado de Derecho. La época de Hegel no es la época del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho es la estatalización del derecho. Hegel vislumbró eso, pero yo creo que no fue consciente de la fuerza que iba a tener ese proceso, de que la sociedad civil fuera ahogada por la normativa monopolizada por el gobierno, ¿sí? Noten que actualmente hasta los contratos privados pasan por la autorización gubernamental, ¿no? O sea, no se dio cuenta del carácter totalitario que tiene la estatalización del derecho, ¿no? Y por otro lado, creo que Hegel no asumió, ¿no?,
Una diferencia que él hizo. Él hizo la diferencia entre estamento y clase, en la filosofía del derecho, estamento y clase. Pero consideró que las clases eran realidades contingentes, que podían ser negociadas, que se podían disolver. Es decir, no consideró el carácter de clase del ordenamiento normativo, ¿no? que es correlativo al proceso de estatalización del derecho. Entonces, por un lado, como no a pesar de que lo vislumbró, no vio la fuerza de lo que se llama Estado de Derecho. Y por otro lado, no vio la fuerza que podía tener, ¿no es cierto?, el elemento clase, en desequilibrar el derecho. Como no vio esas cosas, entonces, claro, es un moderado, es un conservador en el mejor sentido de la palabra, es alguien que hoy día estaría peleando por consensos, ¿no es cierto?, por grandes acuerdos sociales, pero no era marxista. No sé si estoy diciendo algo que es trivial, ¿no? Es trivial. No era marxista, no tiene que ver con distinciones mucho más trágicas aún, eso es un exceso, ¿no? Hegel es el filósofo de la tragedia, pero Hegel puso la tragedia en el orden del ser. En cambio, Marx puso la tragedia en la calle, en la fábrica, en la explotación, ¿no? Y ante la tragedia, la necesidad de la violencia revolucionaria. Hegel no habría estado de acuerdo con la necesidad estructural de la violencia revolucionaria. Muy bien, eso es. Entonces, veamos las intervenciones, las quejas. Veo que hay al menos un par de personas que se retiró, espero que no se hayan retirado indignadas. Pero estoy dispuesto a asumir. No sé si Lucas tiene algunas preguntas. Yo voy a abrir el chat de todas maneras, como siempre lo hago. Miren, yo habitualmente lo que hago es lo siguiente. Abro el chat y retrocedo, ¿no es cierto? Eso lo pueden hacer ustedes. Y como en el chat las intervenciones tienen hora, ¿no? Si ustedes ponen el chat a las 12:11 minutos, ahí Lucas advirtió de la posibilidad, y entonces a las 12:18 minutos Nicolás hace una pregunta. La pregunta de Nicolás, entonces digo para que ustedes vayan viendo las preguntas junto conmigo. ¿Qué sería el método científico desde esta perspectiva? Desde la perspectiva de Hegel, el método científico es contingencia, formalismo, nulidad, entendimiento abstracto, es decir, que son un montón de cosas, carencia de pensamiento, que son todos los adjetivos técnicos que equivalen a la palabra estupidez. Una serie de estupideces, ¿no? Eso es el método científico, ¿no? Pero algo ya ajeno, ¿no?, al universo que a Hegel le interesa, ¿no? Actualmente, ya fuera de Hegel, el método científico es un procedimiento burocrático para imponer la verdad burocrática, ¿no es cierto?, a través de ese mecanismo de legitimación que es el saber académico. Brian Díaz pregunta, ¿cuáles son las definiciones de Hegel de verdad y de ser? Cuando habla de ser, ¿se habla de un ser flotando? No sé. Bueno, para analizar estos conceptos, ¿tiene alguna predefinición o definición de ellos? Miren, primero, el uso de las palabras en Hegel, ¿no? En Hegel, todos los términos tienen un campo semántico bastante complejo, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es fijarse en las cualificaciones del término, ¿no? La palabra verdad aparece al lado de qué. Verdad en sí, verdad para sí, verdad como tal, en la verdad, hacia la verdad, etc. Entonces, la palabra verdad tiene un significado estrictamente conceptual, ¿eh? Fuera de eso, la palabra verdad es lo que naturalmente entendemos por verdad. Aquello que, ¿no es cierto?, el ser es, ¿sí? Aquello que es por sí mismo, independientemente de nosotros. Eso es lo verdadero.
Y eso, aquello que el ser es por sí mismo, independientemente de si alguien lo mira o no, es lo absoluto. Solo lo absoluto es verdadero, solo lo verdadero es absoluto. ¿Ah? Eso en cuanto a la verdad. Después vienen todas las cualificaciones, ¿no? Eh, Respecto de la verdad, yo creo que hay una de las cualificaciones que es importante, ¿ah? Que es que la verdad tiene que ocurrir. La verdad es una situación de hecho. ¿No? No es una, desde luego, no es una propiedad de los enunciados, como en el formalismo un poco idiota de Bertrand Russell. ¿No? No es una verdad, no. La verdad tiene que ocurrir. Entonces, en Hegel permanentemente hay un juego con la verdad en sí y la verdad desplegándose para llegar a ser en sí, para ocurrir de manera efectiva. Eso, además, hay muchas otras connotaciones, pero como digo, hay que tener la precaución de ver alrededor de qué está. Ahora, la palabra ser en Hegel, en sentido estricto, técnico, es muy distinta a la palabra ser en Kant y en la tradición de la metafísica. Muy distinta. ¿No? Si uno tuviera que pensar, a ver, ¿qué en Hegel corresponde a lo que la tradición metafísica llamó ser? ¿No? Yo diría que es la esencia. ¿No? La esencia. Hegel dice explícitamente, el ser, ahora en sentido particular, en el sentido acotado, es un resultado de la esencia. Entonces, eh, la sustancia que deviene aristotélica en Hegel es la esencia, en el segundo libro de la lógica. Y la sustancia en su realidad efectiva es el ser. Entonces está usando la palabra ser en un sentido derivado, como efecto. El ser es un efecto de la movilidad absoluta de la esencia, ¿no? Entonces, el substrato, el substratum, no sé cómo se dirá en latín, pero lo más bajo es la esencia, esa es la movilidad pura. De ahí surge todo, ¿no? Y después, claro, con la palabra ser hay que tener también esas consideraciones, el ser pensado, el ser efectivo, etc. ¿No? No entiendo, no sé dónde Hegel dice o se refiere al ser como flotando en algo. No, no, yo diría que flotando no es la palabra. ¿Ah? La palabra que se puede usar es derivado, efecto, el ser como efecto de la movilidad pura de la esencia. ¿Ah? Eso. Ahora, el lugar para saber sobre el ser y sobre la esencia es la ciencia de la lógica. La ciencia de la lógica tiene tres formulaciones. Una monstruosa, 1812, 13, 16. Otra más acotada y más útil, que es la lógica de la enciclopedia. ¿Sí? Y otra destinada a estudiantes secundarios, que es preciosa, ¿no? Que es de 1800, entre 1812 y 1816, que él, cuando era director de un colegio, a los estudiantes secundarios les enseñaba la lógica. Entonces esa lógica para el curso superior es como el nivel más básico, digamos, ¿no? La lógica para el curso superior está editada como escritos pedagógicos en castellano. Hay una edición bilingüe que es muy bonita. Después está la lógica de la enciclopedia, después está la lógica grande. Corresponden, son de la misma época. Hegel estaba trabajando en la misma, no hay diferencia, salvo para un especialista, para un hegelólogo especializado. Entonces, uno se puede guiar en cada una de ellas para iluminar la otra, ¿no? La más grande, la más chica. En Hegel lo real es conceptual, insiste Brian Díaz. Sí, pero la palabra concepto no tiene que ver con pensamiento, representación o idea. No, el concepto es la totalidad sustantiva, ¿no? La realidad es lo conceptual, pero Hegel le da un sentido técnico a la palabra concepto muy ajeno a lo que la palabra concepto significa coloquialmente, ¿no? Lo conceptual, no lo conceptualizado. Es ahí, cuando usted dice lo conceptualizado, está pensando en el concepto como pensamiento, como representación del entendimiento. No, lo conceptual, el concepto. Por eso que hay una doctrina del concepto que engloba, ¿no es cierto?, a la doctrina del ser, a la doctrina de la esencia.
A las 12:45, Brian Díaz pregunta, ¿qué relación tiene lo que Hegel pone del pensar como estudio psicológico científico sobre cómo funciona el pensamiento? Ah, bueno, claro, una de las acepciones del pensar es que en sentido empírico inmediato uno piensa. Yo pienso, estoy frente al computador, hay estudiantes que han hecho preguntas, pienso, ¿no? Pienso como dicen los psicólogos, ¿no? Lo que hace la mente, ¿no? El pensamiento. El lugar donde Hegel se refiere a eso es en la fenomenología, es decir, en la enciclopedia, ¿no? En la parte del espíritu subjetivo, ¿no? En la parte del espíritu subjetivo, ahí Hegel describe la conciencia y la autoconciencia como la conciencia en realidad, ¿no? La conciencia, ¿no? Como hay una antropología, ahí está en la parte más empírica, ¿no? En la antropología, diría yo, ¿no? En la antropología. Dentro de la enciclopedia, en el espíritu subjetivo, en la parte que se llama antropología. ¿No? Antropología en sentido directo, estudio del hombre, ¿no? Ahí es lo que Hegel diría sobre cómo funciona el pensamiento. Sin embargo, el pensamiento es algo muy serio, porque resulta que en otro nivel el pensamiento funciona estableciendo a los objetos, y eso es Kant. Y esa cosa, ¿ya?, de el pensar como facultad de conocer está integrada en Hegel. Y en otro nivel el pensamiento es la sustancia, como en Spinoza, ¿no? Entonces, el pensamiento en sentido psicológico inmediato, formar representaciones, intelecto, el pensamiento como estructura de la facultad de conocer, ¿no es cierto?, que establece a los objetos, el pensamiento como atributo de la sustancia, ¿no? Son tres: el pensamiento según Descartes, el pensamiento según Kant, el pensamiento según Spinoza. Esos tres niveles están integrados, por decirlo así, también en tres niveles en Hegel, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre la visión que Bunge tiene sobre Hegel respecto a este último? Ve la oposición y la tensión dialéctica y la extiende a todos los fenómenos. Según recuerdo, Bunge decía que no en todo hay contradicción, sino que hay colaboración. Mire, la pregunta que hace Brian Díaz es: ¿qué opinión tiene sobre la visión que Bunge tiene sobre Hegel? ¿No? Lo que yo tendría que decir es que Bunge no tiene ninguna visión de Hegel, no lo ve, no lo ve. Yo tendría que decir, ¿qué opina usted sobre el hecho de que Bunge no vea nada de Hegel, ¿no?, sino que considere a la dialéctica según la tradición marxista, en el fondo, según lo que los marxistas dicen que es la dialéctica, ¿no? Ahora, la opinión de Bunge de que además de contradicción hay colaboraciones de una trivialidad innombrable, innombrable, ¿no? Pero cuando uno dice cómo llega a cometer esas trivialidades, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, es que se trata de Mario Bunge. Ah, bueno, y eso ya debería ser suficiente como respuesta. ¿Qué creería Hegel del constitucionalismo? Desde luego, hay un constitucionalismo anterior a Hegel, el constitucionalismo inglés del siglo XVII, ¿ah? Y Hegel lo considera, ¿ah? En Hegel mismo el problema es que haya una constitución que regule la monarquía como monarquía constitucional. En ese sentido, Hegel está de acuerdo con el que haya una constitución. La polémica posterior ya es ajena, ¿no es cierto? La polémica mucho más profesional, más circunstanciada, ¿no es cierto?, dentro de la filosofía del derecho del siglo XIX, del siglo XX, es ajena a Hegel. Pero lo que puedo decir en términos más globales, ¿no es cierto?, es que Hegel es partidario de un orden normativo, ¿sí?, humanizado por la piedad cristiana, en que la conflictividad irradicable, ¿ah?, la conflictividad que no se puede erradicar, pueda ser negociada.
un orden normativo en que las partes, que en esencia son irreconciliables, puedan encontrar la reconciliación a través de un sistema de negociaciones de contrapesos, ¿no? Y ese sistema de contrapesos está descrito en la filosofía del derecho, en la tercera parte, ¿no es cierto?, de la filosofía del derecho, en la eticidad. ¿Ah? Las corporaciones, las instituciones del gobierno, las policías. ¿Ah? Las policías que son lo que nosotros llamaríamos las superintendencias. ¿Ah? Una superintendencia del medio ambiente, otra de alimentos, otra de salud, ¿no es cierto? Entonces, hay el sistema que Hegel propone es un orden normativo en que las normas están imbuidas de moralidad, de no moralidad kantiana, de la moralidad en el sentido hegeliano, ¿no es cierto? En el sentido de la moralidad como espíritu del pueblo. ¿Ah? Las normas no pueden ser ajenas a la moralidad que surge de un pueblo. O sea, tienen que estar atravesadas, ¿no?, por la capacidad de perdón, por la piedad cristiana, las normas. Ese es el orden normativo. Y después, cuando ese orden normativo se convierte en instituciones, tiene que haber un sistema de contrapesos, ¿no es cierto? El príncipe, él era partidario de la monarquía constitucional, ¿no? El príncipe, la sociedad civil, las instituciones del gobierno, las policías, la autovigilancia que hacen las corporaciones, el papel de la familia como formador de ciudadanos, etc. ¿Ah? En ese sentido, la Constitución como papel es un elemento de un orden normativo complejo en que lo que Hegel espera es que rija por sobre todo el sentimiento de comunidad, ¿no? Porque el sentimiento de comunidad es lo único que lograría equilibrar el hecho de que los particulares libres son en esencia contradictorios, contrapuestos, ¿no? O sea, en Hegel la violencia cumple un papel esencial, ¿no? La violencia no se puede erradicar en Hegel. Lo que se puede hacer es negociar, contener. Entonces él pone el orden normativo como forma de contener. Ahora, la violencia no deriva de que seamos malos o de que haya naturaleza humana, no, la violencia es una consecuencia indeseable del hecho de que somos libres. Entonces, como somos libres, podemos ser malos, podemos tener intereses contrapuestos. ¿Sí? Juan Pablo Arrué, hola Juan Pablo, qué bueno que estés. Podríamos decir que el Hegel de la fenomenología no habría firmado el acuerdo del 14 de noviembre. No, sí, lo habría firmado. Hegel nació conservador, ¿no? Hay un biógrafo que relata, ¿no es cierto?, que cuando Hegel estaba en la escuela primaria básica, formó una mesa de consenso para un centro de estudiantes que estaba, ¿no es cierto?, y tenía 7 años. ¿Sí? No, ahora, Juan Pablo, cuando usted dice que el acuerdo del 14 de noviembre clausura el reconocimiento, está leyendo el acuerdo del 14 de noviembre de manera marxista, no de manera hegeliana. ¿Ah? Yo creo que Hegel le habría dicho, bueno, pero esa es la interpretación maximalista. Hegel habría dicho, el acuerdo del 14 de noviembre abre la posibilidad del reconocimiento, porque solo puede haber reconocimiento como diálogo. ¿Sí? Entonces, claro, Hegel habría estado de acuerdo con mi opinión, que es una hipótesis, habría estado de acuerdo con la desobediencia civil, con las marchas, ¿no?, con los paros, pero no con las barricadas. No habría estado de acuerdo con las barricadas, ¿no? Porque hay que ponerse en el sitio de un señor, pequeño burgués, extremadamente moderado y razonable. Esa es la mentalidad que Hegel trasluce, ¿no es cierto?, en su obra, ¿no? Ahora, que el 14 de noviembre carece de ética, sí, o sea, carece de eticidad, de sentimiento de comunidad. Yo creo que Hegel, además de moderado, era muy inteligente y se habría dado cuenta que el 14 de noviembre es una salida de compromiso y no precisamente un reconocimiento mutuo. ¿Sí? Sin embargo, ante esa tragedia, yo creo que habría dicho, mire, esta salida de compromiso es preferible antes que la gente siga quemando el metro, porque eso es lo que las personas razonables dirían, no es lo que un marxista diría, ¿no es cierto?
Un marxista diría, mire, el metro lo quemaron los chinos, ¿no es cierto? Las barricadas las hace el vanguardismo, en realidad aquí es el pueblo chileno el que tiene que... Bueno, pero eso es marxismo, eso no es Hegel. ¿Eh? No hay que pedirle peras a Hegel, ¿no? No hay que pedirle peres a Hegel. ¿Sí? Ah, Juan Pablo se estaba por retirar indignado, pero la culpa es no sé, las personas razonables producen impaciencia. Sí, claro. En los que no son razonables, desde luego, ¿no? Entonces, cuando uno ve la moderación de Hegel, claro, hay razones para sentirse impaciente. David Ortega. A ver, Abner Farías. ¿En qué se diferencia la dialéctica trascendental kantiana del momento dialéctico? ¿No? Es una pregunta técnica. ¿No? Lo que pasa es que la dialéctica trascendental kantiana es propia del entendimiento, ¿no? No de la razón desde el punto de vista de Hegel. En la dialéctica estoy mirando desde Hegel, no desde Kant, ¿no? Desde Hegel, ¿no? Para Hegel, en la dialéctica trascendental kantiana, Kant ha usado el elemento dialéctico para mostrar dificultades, ¿sí? Pero no ha reconocido que la contradicción es la esencia del asunto, ¿no? Entonces, en la lógica, en la dialéctica trascendental, Kant ha tratado de resolver unas dificultades que para Hegel no son dificultades, ¿ah? Unas contraposiciones que hay que asumir como contraposiciones, ¿sí? Hay que asumir que la contradicción es el alma del devenir, que las antinomias son propias del ser, que bueno, Hegel critica las refutaciones de las pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Etcétera, ¿no? O, ahora voy a decirlo directamente, la dialéctica trascendental kantiana no es para Hegel un momento racional negativo, ¿sí? Al revés, es un intento de producir una armonía en algo que es de suyo contradictorio, ¿no? Puede ver lo que le estoy diciendo en el concepto previo de la enciclopedia, ¿no? En el concepto previo de la enciclopedia, Hegel se pronuncia explícitamente en el segundo posicionamiento frente al problema de la objetividad. Hegel se pronuncia explícitamente sobre cada una de las partes de la dialéctica trascendental. Se pronuncia sobre la refutación de la prueba de la existencia de Dios y las rechaza. Se pronuncia sobre las antinomias y las considera superficiales. Se pronuncia sobre los paralogismos y los considera innecesarios. Kant trató de producir armonía y de resolver un problema que para Hegel no es un problema. En ese sentido, el momento dialéctico negativo de Kant es una crítica a la operación que está haciendo Kant en la crítica de la razón pura. Nicolás pregunta a las 13:16 minutos, ¿cree Hegel que la moral es contingente al momento histórico, como harían marxistas como Lenin y Trotsky? O sea, ¿hay una moral objetiva en Hegel? Primero digamos que Lenin y Trotsky no consideraron que la moral era contingente. No consideraron. Si la moral fuera contingente, se habrían pasado al bando de la burguesía, que tenía las de ganar, digamos. No. La historicidad de la moralidad en Lenin, en Trotsky, tiene su mérito y habría que argumentarla. Es un tema para marxistas. Por un lado. Por otro lado, desde luego, en Hegel, menos que nadie, la moral no es contingente, en absoluto, ni es relativa.
Hegel no es ni un relativista ni un escéptico, ¿no? No, Hegel está pensando en una moral sustantiva. Lo que pasa es que la moralidad, ¿no? El dad es muy importante, ¿no? No es la moral, sino la moralidad, ¿no? La moralidad hegeliana es histórica. Es un asunto completamente distinto a contingente y relativo, ¿sí? Es histórica en el sentido de que ha sido producida en el espíritu del pueblo a través, ¿no es cierto?, de las experiencias culturales de la humanidad, ¿no? Como la humanidad no ha tenido una sola línea, la moralidad entre los hindúes tiene su mérito, ¿no? Es producto de un desenvolvimiento, la moralidad, ¿no es cierto?, no sé, a los Sousa dos Santos, ¿no es cierto?, de América Latina o de los subordinados, tiene su mérito, ¿no? Y hay, dentro de eso, además de esos méritos particulares, los europeos, los chinos, los hindúes, hay un horizonte moral de la humanidad como conjunto, ¿no?, en el que Hegel cree, ¿no? Entonces, que sea histórica no significa que sea relativa, y mucho menos, por ningún motivo, que sea contingente, ¿no? Para Hegel lo bueno no es separable de lo malo, pero es claramente distinguible. Claramente lo bueno es preferible a lo malo, ¿ah? Lo que pasa es que la acción moral es compleja, ¿no es cierto?, y nunca es solo buena o solo mala, ¿no?, que es la pretensión de Kant, ¿no?, de que haya una voluntad pura, solo buena. Eso en Hegel no es posible, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la moralidad. La historicidad no es un relativismo, ¿no?, salvo para superficiales innombrables como Popper, ¿no? Pero eso estamos hablando del detritus, ¿no es cierto?, de la filosofía inglesa, ¿no? No. La historicidad no es ni contingente ni relativista, ¿no? Lo absoluto de la moralidad es que hay un horizonte moral de la humanidad como conjunto. Ahora, esa historicidad de la moralidad tiene un precedente que es muy importante examinar para poder entender lo que Hegel está diciendo, que es Herder, ¿no? En la historia de Herder, Herder consideró la historicidad del espíritu del pueblo, el horizonte de progreso de la humanidad como un horizonte diferenciado, en polémica, ¿no es cierto?, a la homogeneización eurocéntrica, ¿no es cierto?, rasante, abstracta de Kant, ¿no? Pongo a Herder porque en Herder está más explícito, ¿no? Y yo creo que Hegel en eso lo sigue directamente, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido, en qué texto desarrolla su teoría de la violencia Hegel? ¿Ah? Bueno, hay un montón de partes, ¿ah? La violencia es particularmente dramática en la parte más abstracta de la fenomenología del espíritu, que es señorío y servidumbre, ¿sí? Pero también es dramática en el tratamiento que hace de Fausto, ¿ah?, en la fenomenología, ¿no?, en el tratamiento que hace de la libertad absoluta y el terror, ¿no? Y es tremendo lo que dice Hegel ahí de la violencia. ¿Querían libertad? Ya, ahí tienen el terror. ¿Por qué? Porque la libertad absoluta, sin mediaciones, conduce al terror, ¿ah? Entonces Hegel pone el imperativo ahí, ¿ah? Si usted quiere libertad, tiene que ser una libertad mediada por un orden normativo, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ah? Bueno, entonces ahí, la libertad absoluta y el terror, la violencia. Sin embargo, la palabra violencia la usamos para asuntos humanos, ¿ah? Es un poco metafórico decir el árbol hace violencia sobre el pavimento y levanta el pavimento con las raíces. Hace violencia, un poco una metáfora, a referirse o una supernova estalló violentamente. Es un poco metafórico, ¿ah? Si uno toma en serio ese uso, esa extensión de la palabra violencia a todo lo que ocurre de manera abrupta, rápida, dramática, ¿ah? Si uno toma en serio esa metáfora, el lugar de la violencia es la negatividad, ¿no? La negatividad es
esqueleto lógico de la violencia, ¿no? La violencia es como la realidad efectiva, ¿ah? En la existencia, en el aparecer fenoménico de la negatividad. Hay una correspondencia entre lo efectivo y lo lógico, ¿ah? Entonces, cuando uno ve la profundidad, la radicalidad, ¿no?, la extensión con que Hegel habla de la negatividad, entonces uno puede hacer una asociación en esa columna conceptual en que aquí arriba, en lo fenoménico está la violencia y abajo está la negatividad, puede hacer una asociación y decir, Hegel puso la violencia en la índole del ser, en lo más íntimo del ser, ¿no? Merleau-Ponty tiene razón cuando dice que Hegel puso la tragedia en el centro de su filosofía, ¿no? La tragedia es esa situación en que la mediación parece no ser posible, en que la violencia excede la voluntad de los que intervienen, ¿no? Hegel puso la violencia en la índole del ser. Y entonces el problema de Hegel frente a eso, frente a la universalidad, ¿no es cierto?, la radicalidad de la negatividad, ¿ah? Fíjese, está la negatividad, la libertad y después la violencia. Entonces, hay algo en la libertad que es intrínsecamente violento porque la libertad hegeliana es una libertad negativa, no es libertad para ser bueno nomás, es la posibilidad de ser malo también, ¿no?, de tener intereses contrapuestos. Entonces, el problema de Hegel ante esa radicalidad de la negatividad es la mediación. Toda la filosofía de Hegel, hombre prudente, está encaminada a establecer cómo pensar la mediación, cómo ocurren o sea, cómo es que las supernovas no se destruyen todas, digamos, cómo es que el universo no estalla, cómo es que las plantas siguen existiendo. Entonces, la mediación está en todos los niveles de la realidad, ¿no? Lo que pasa es que en el último de los niveles de la realidad, ¿no?, la negatividad se expresa como libertad. Y Hegel es partidario de la libertad de lo particular. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Si es como que a los seres humanos la negatividad les llega directamente, ¿no? Les llega como, es su índole. ¿En qué consiste que un sujeto humano sea un sujeto humano? En que es libre. O sea, que en él opera lo negativo. O sea, que en él está la raíz de la violencia. Entonces, el problema ético, político de Hegel es cómo mediar la presencia inmediata de la negatividad en la acción humana. Y para eso es su eticidad, su orden normativo, su idea de la moralidad y del derecho, etc. ¿Cómo es que un pensador tan conservador como Hegel, tan conservador, bueno, deriva, cómo de un pensador deriva la filosofía revolucionaria de Stirner o de Marx? Me recuerda a cómo de Lacan derivó la escuela de Zizek. Primero, la expresión tan conservador. Mire, Hegel es conservador, pero es lo mejor del conservadurismo, ¿no? A los marxistas les cuesta encontrar que los conservadores pueden tener algo bueno, ¿no? Pero yo creo que hay un sentido positivo de ser conservador. Los conservadores no son reaccionarios, no son heraldos de la Edad Media. Los conservadores, en el mejor sentido de la palabra, son personas que creen que el cambio tiene que ocurrir de manera moderada, mediada, lenta. Eso es el conservadurismo. Conservar todo lo bueno, atender la sabiduría de la tradición, no la arbitrariedad de la tradición. En ese sentido, es interesante comparar dos conservadores ejemplares. Un conservador reaccionario como Carl Savigny y un conservador moderado, ¿no es cierto?, progresista como Hegel, ¿no? Y no atribuirle a Hegel el conservadurismo de Savigny, que eran colegas en la Universidad de Berlín, ¿no? Hacían clase en la sala del lado, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es valorable la moderación progresista. Jacques Dont cree que si Hegel hubiera vivido en Francia o en Inglaterra habría sido liberal, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que Hegel es todo lo liberal que se podía hacer en una monarquía absoluta, pero no es liberal, ¿no? Es un conservador progresista. Eso es plenamente coherente, aunque en la pobreza de la política contingente no se vean casos como eso, ¿no?
Aquí en Chile, para los que tenemos ya más de 6 décadas en el mundo, vale la pena recordar al Marqués Bulnes. ¿Ah? El Marqués Bulnes es un viejo político chileno, conservador y progresista. ¿Ah? Con las complicidades y culpabilidades que eso implica. ¿Ah? Por otro lado, ¿deriva la filosofía de Stirner de Hegel? Sí, porque de Hegel se puede derivar cualquier cosa, digamos. ¿No? El problema es si Hegel habría estado de acuerdo con Stirner, ¿no? Yo creo que el tratamiento que hace en la fenomenología del espíritu de la figura de Karl Mohr, ¿no? Retrata de cuerpo entero la filosofía anarquista de Stirner. ¿Sí? No habría estado de acuerdo. Hay un uso legítimo de Hegel en Stirner. No sé si se entiende el problema, es un problema filológico. Stirner usa de manera legítima a Hegel, no directamente, porque Stirner cree que es anti-hegeliano, ¿no? Pero sí hay la negatividad, ¿no? Hay como la hipostasiación de la negatividad. En Stirner, la negatividad hegeliana está como negatividad abstracta, fuera de contexto, al servicio del idealismo ético, etc. En ese sentido, hay un elemento de Hegel presente en Stirner, que no es un elemento directo. Stirner no dice que es anti-hegeliano, ¿no? Ahora, ¿deriva la filosofía de Marx de Hegel? No, mi opinión es que no deriva. Para empezar, no hay un vínculo filológico. No hay un vínculo en que Marx diga, ¿no es cierto?, esta cosa la saqué de Hegel, esta otra no. En rigor, como lo he dicho en un texto breve que hay en el mercado, no sabemos en rigor lo que Marx pensaba de Hegel. No sabemos. No sabemos en qué sentido Marx usó a Hegel. Marx dice que lo usó, pero no dice en qué. Entonces, ahora, que la escuela de Zizek derive de Lacan, yo creo que Lacan no estaría de acuerdo con, o sea, Zizek no estaría de acuerdo con usted. Si usted le preguntara a Zizek, Zizek diría, ¿no es cierto? No, yo estoy en contra de Lacan por esto, por el otro, porque es un enajenado, porque no es leninista, etcétera, ¿no? Porque no aparece en las películas de Tarantino, probablemente sería un argumento válido para Zizek. ¿Sí? ¿Hegel votaría por Meo? No. Ninguna persona razonable votaría por un oportunista narcisista. Usa Stirner, a ver, David Cereceda, ¿usa Stirner el lenguaje de Hegel, los conceptos? No, no, no. Lo que pasa es que Stirner todavía participa de una jerga filosófica que desde 1840 para adelante se abandonó, ¿no? Entonces, por eso es la jerga común a Schelling, a Jacobi, ¿no es cierto?, a Fichte, a Schleiermacher, a los dos Schlegel. Usa una jerga degradada hacia la romanticonería de la escuela de Jena, de Schlegel, pero un parecido de jerga, no semántico propiamente tal. Claro, es una jerga post-ilustrada, pero es una jerga, no es un parentesco propiamente técnico. A ver, claro, entonces cuando uno va, como dice David, a la idea de sujeto, de sustancia, hay un parecido de familia, como diría el ingeniero Wittgenstein, ¿no es cierto? Pero no propiamente una conexión semántica. Es verdad eso que dijo Lenin, que para entender el Capital hay que leer la fenomenología del espíritu. No, me parece un despropósito absoluto, ¿no? En absoluto. O sea, para entender el Capital, leer la fenomenología del espíritu es absolutamente inútil, no tiene ninguna conexión. Yo creo que el Capital se puede leer con mérito propio, ¿no? Y que hay que hacer un ejercicio muy profundo
para encontrar cómo la lógica del capital es pariente de la lógica de Hegel. Y lo más terrible de ese ejercicio es que es absolutamente inútil. Claro, porque el Capital es un libro para criticar el capitalismo, no para hacer filosofía. ¿Ah? Entonces, lo importante del capital son las crisis del capitalismo, la teoría de la explotación, la teoría sobre la extensión del capitalismo a la periferia. Para entender eso no sé, no hay que ser ni filósofo ni economista. ¿Sí? No, salvo que uno sea un académico universitario. En ese caso, estos ejercicios escolásticos están de moda y sirven para ganarse el sueldo. Pero eso es escolástica nomás. ¿No? Claro, Stirner usa la jerga, David a la 1:34 dice, Stirner usa la jerga post-ilustrada de manera romántica, claro, como Schleyer. ¿Sí? Claro, yo estoy de acuerdo, Nicolás, en que el Capital es un texto económico en el sentido de Smith y Ricardo, no en el sentido de Balras y Jevons, ¿no es cierto?, en el sentido de la economía política. Es una crítica a la economía política, no a la que no, mi opinión es que es muy distinto de la disciplina de la economía científica que se armó a fines del siglo XIX. Ahora, es un texto filosófico en la medida en que cualquier texto profundo sobre asuntos humanos es filosófico, pero no más allá de eso, no es un texto filosófico en sentido técnico. ¿No? Muy bien. He hecho una hazaña que habitualmente no hago. Dije las cosas que quería decir y contesté las preguntas que se me hicieron en 90 minutos. ¿No? Entonces, me parece extraordinario esto de cumplir con el horario. ¿No? Eso le iba a decir, terminamos más o menos en el horario. Eso es. Yo quiero agradecerle, ¿no es cierto?, a Lucas por su esfuerzo, al profesor Sáez por la generosidad de compartir el espacio de su cátedra y agradecerle, ¿no es cierto?, a las personas que han tenido la paciencia, sobre todo a los alumnos de los cursos de Hegel, que tienen la paciencia de venir a una tercera clase durante la semana, me parece ya heroico, digamos. ¿No? Eso es. Bueno, agradecerle nuevamente a usted, profesor, por su tiempo, su paciencia y a quienes asistieron. Si preguntan si van a subir a YouTube la charla, sí, al YouTube del profesor. Bueno, así que eso. Muchas gracias a todos por asistir, que estén muy bien. Chao. Chao, muchas gracias.